Pues buenas tardes a todas y todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en esta primera sesión de la mesa de cocreación de la cartilla del proceso de ejecución de sentencias en el marco de la segunda edición de la Red Ciudad en Apertura 2021-2022. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, participando, con todas y todos ustedes participando en estos ejercicios siempre colaborativos y también en el marco siempre para construir paz a través de la atención de necesidades concretas y brindando soluciones a problemas públicos. Nuevamente agradezco su participación y su donación en esta hora, en este momento de trabajo. Y para dar inicio formal a esta mesa, pues me gustaría que siguiéramos la estructura y organización de este evento a través del orden del día mismo. Para eso cedería el uso de la voz a mi compañero David Martínez para que continúe y nos dé lectura del orden del día de esta mesa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Espero que estén muy bien. Feliz año nuevo a quienes no nos hayamos visto todavía. Y a los demás, pues que sigan pasándola bien y que todos tengamos salud en estos momentos. Vamos a proyectar lo que es el orden del día que vamos a tener y que vamos a seguir en esta ocasión. Y para ello vamos a mostrarles esta pantalla. Primeramente, daremos lectura y aprobación a esta orden del día de nuestra mesa de cocreación. Posteriormente, haremos presentación de las personas participantes y les solicitaríamos a cada una de ustedes que se presentaran personalmente, que nos mencionaran su nombre y la organización de la cual nos acompañan, así pues como una breve introducción de cuál es el área de acción respecto a lo que su organización se refiere. Posteriormente tendremos unas palabras de bienvenida por parte de la comisionada María del Carmen Nava. Daremos lectura a los objetivos y haremos una breve presentación de la metodología de cómo se van a conducir los trabajos de esta mesa. Posteriormente habrá una ronda de intervenciones de parte de todas y todos ustedes, una siguiente ronda para concluir ideas y cerrar posicionamientos, y posteriormente daremos lectura a las propuestas, a los acuerdos y los mismos que se han dado de que existan se someterán a votación. Finalmente se cerrará la sesión. Esto es respecto a lo que tenemos en nuestra orden del día. Ahora, si les parece bien, vamos a pasar a la parte de las presentaciones. Me gustaría aquí que en esta parte nos ayudaran cada una de ustedes. Y primeramente, por parte de la Organización de Almas Cautivas, en este momento como su representante, nos pudiera hacer el favor de presentarse y dar unas palabras. Claro, muchísimas gracias. Mi nombre es Ari Vera, presidenta de Almas Cautivas, organización civil, la cual trabaja con personas LGBTI privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Ari. Bienvenida. Por parte de la organización Así Legal, por favor, si se pudieran presentar. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos y a todes. Yo soy Milton Martínez, soy coordinador del área de monitoreo y evaluación en Así Legal. Y Así Legal es una organización de la sociedad civil que trabaja por la promoción de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad a nivel nacional. Bien. ¿Alguien más nos acompaña de Así Legal? No, solo yo. Perfecto, gracias. De la organización Sea Justicia Social. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rogelio Salgado, coordinador de investigación de SEA Justicia Social. SEA Justicia Social es una organización de defensa de derechos humanos que trabaja especialmente con personas que han estado privadas de la libertad, pero que ya no lo están, en varios estados del país. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Por parte de la organización Colibres. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dafne González. Nosotros somos una asociación civil que acompaña a personas que estuvieron privadas de su libertad para acompañarlas a su incorporación al ámbito laboral y emprendedor. Muchas gracias. Gracias, Dafne, bienvenida. Por parte de la Secretaría del Trabajo, si pudieran presentarse.
Claro, muy buenas tardes. Isidro Ramos, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Gracias. Hola, buenas tardes. Paulina Elsa Cepeda García, de Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Muchas gracias, bienvenidas. Por parte de Documenta. Hola, buenas tardes, soy Nancy y soy colaboradora aquí en el programa del Sistema Penitenciario Documenta, y pues nosotros somos una asociación civil que justamente trabaja para promover los derechos de las personas privadas de la libertad. También trabajamos temas de prevención de la tortura y acceso a la justicia para personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Y me acompaña aquí mi compañero Juan Carlos. Un gusto, bonito estar con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Juan Carlos, compañero de Nancy, soy practicante dentro del sistema penitenciario, dentro del programa, perdón, del sistema penitenciario de reinserción social en Documenta. Muy bien. Muchas gracias. Ahora nos gustaría presentarnos por parte del equipo de Estado Abierto. Por favor, si mis compañeros y compañeras nos pudieran hacer el favor de irnos presentando, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Victoria, soy líder de proyecto en el equipo de Estado Abierto del Infociudad de México y estamos para servirles. Buenas tardes. Mi nombre es David Martínez, soy jefe de la unidad de Parlamento Abierto, integrante del equipo de Estado Abierto. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Hernández, soy asesor de la comisionada Nava Polina y estamos aquí muy contentos de poder participar en esta mesa. Hola, buenas tardes. Soy Soledad Rodrigo, subdirectora de Estado Abierto dentro del equipo de Estado Abierto. Mucho gusto para todas, todos y todes. Nuevamente, buenas tardes a todas, todos. Aldo Trapero, director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Un gusto estar acá. Bien, pues solo me resta comentar que habemos representantes de 10 organizaciones e instituciones presentes, por lo tanto hay quórum para poder iniciar con la sesión. Así es que, pues adelante, Soledad, pasamos a la siguiente parte. Sí, claro, antes me gustaría, no sé si haya alguien que falte de presentarse, o todos ya tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ok, entonces sí, pasamos a la siguiente, para presentar lo que son los objetivos. O sea, el siguiente punto del orden del día son las palabras de la comisionada. Nos está comentando en estos momentos que está complicado un poquito el tema de la agenda, va a ver si se conecta más tarde, pero si no, con gusto, ya para la siguiente sin duda estará con nosotras. Y comentarles cuáles son los objetivos de esta mesa de co-creación. Es llevar a cabo los trabajos que permitan desarrollar de manera colaborativa las acciones que van a contribuir a generar lo que es una cartilla del proceso de ejecución de sentencias en un lenguaje sencillo para que las mujeres que sean cisgénero y transgénero que están en situación de reclusión puedan conocer cómo se llevan a cabo este tipo de procesos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Poner en el centro a la población objetivo para la generación de propuestas de acciones. Esto es parte del espíritu, o sea, de la Red Ciudadana en Apertura. Y también lo es sumar la inteligencia colectiva para la búsqueda de soluciones que contribuyan al logro del objetivo general, y que las personas integrantes de las mesas puedan aportar sus experiencias y fortalecer los trabajos que se desarrollen en la mesa, así como desarrollar los productos acordados dentro de las mismas. Aquí el tema es la Red Ciudadana en Apertura. Bueno, pues viene ya desde el año 2019, o sea, nació para implementar lo que son las acciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos del primer plan de acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México, y bueno, ahora se renueva a partir de la implementación de la segunda edición del Plan DAI Estado Abierto, ¿sí? Que es un programa, o sea, es una política pública que busca el aprovechamiento del derecho de acceso a la información y va enfocado a las mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión, en situación de reinserción social y en situación de abandono social o en situación de calle. Entonces, la guía que es objeto de esta mesa, ¿no?, en la cual se pretende desarrollar,
deriva de toda una serie de necesidades previamente identificadas por parte de distintos integrantes de la sociedad, que resulta necesario para atender una demanda, o sea, que va enfocada a nuestra población objetivo. Si me ayudan ya con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla de las preguntas guía. ¿Cuáles son las, cómo va a partir, o sea, cómo se va a guiar el trabajo de esta mesa? Primero es, ¿qué temas debe considerar el índice para el desarrollo de esta guía, del documento que vamos a desarrollar en este grupo de trabajo? ¿En qué temas podemos contribuir para el desarrollo del documento? Es decir, por ejemplo, que cada uno de los actores digan, nosotros podemos contribuir con este tema, o podemos contribuir, o sea, con incluir, o sea, o desarrollar este otro tema, y luego pensar también por qué medios podemos socializar el documento una vez generado. Vamos a contar con una ronda de participaciones, que van, cada intervención, o sea, será de 5 minutos, para dar espacio a que todas y todos hablemos. Eso no significa que solo puedan hablar una vez, pueden hablar todas las veces que consideren necesario, y una vez que terminen las participaciones de la primera ronda de intervenciones, vamos a abrir la aplicación Jamboard, que es de Google, a través de la liga que se les va a proporcionar a través del chat de Zoom, con el propósito de que puedan hacer anotaciones de las ideas fuerza en torno a las intervenciones que se han tenido en esta primera ronda. Luego de ello vamos a tener una segunda ronda de conclusiones para finalmente, o sea, vertir, o sea, plasmar los acuerdos, acordar la fecha de la siguiente sesión y hacer una votación de los mismos. Con esto iniciaríamos ya lo que es la primera ronda de intervenciones. Para ello, si podemos dejar de compartir pantalla, y me gustaría, por ejemplo, que pudieran levantar la mano, ya sea a través de la cámara o a través de la aplicación Zoom, para que puedan tomar uso de la voz y puedan considerar, o sea, empezar a intervenir sobre qué temas puede abordar una guía con base en el ejemplo. Recordemos que se trata de plasmar en un lenguaje sencillo lo que es el proceso de ejecución de sentencias. En el pasado, bueno, en la primera edición de la Red Ciudadana Apertura, justo trabajamos con Documenta, el sistema penitenciario y algunas otras aliadas, lo que son, por ejemplo, formatos de preliberación anticipada, ¿no? Y ahora, bueno, pues tratar de pensar en un lenguaje sencillo, o sea, qué temas debería abordar, cómo podemos estructurar este documento, qué no debe faltar, qué debemos de contemplar, y en torno a las preguntas guías que se les han realizado. Adelante. ¿Quién quisiera hacer uso de la voz? Nancy, a lo mejor, no sé si quieras, a lo mejor, con base en la experiencia previa, considerar, o sea, pues la primera intervención. Sí, claro. Pues bueno, como ya les adelantó Soledad, hemos trabajado el tema de preliberación y se nos sigue haciendo igual de importante integrar, que se integre justo en el índice también estos derechos de preliberación, y no solamente los que vienen dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entiendo que es mucho el abordaje de la ley, pero también me parece importante recordar pues que no solamente está este beneficio, sino también el de la amnistía, y pues en conjunto con esto socializar quizás herramientas tecnológicas. Aquí no están las compañeras de X, pero con la Documenta y X elaboramos un chatbot, que a través de una entrevista muy corta de 15 minutos, las personas pueden hacer de manera automatizada las solicitudes de beneficios de preliberación, ¿no? Y creo que también dentro de este índice sería importante, claro, comenzar contestando la pregunta de qué es la ejecución penal. Sí, Nancy, creo que ya, ¿ya concluyó la intervención? Sí, sí, sí. Ok, de acuerdo, para contemplar, o sea, lo último que dijiste que es ¿qué es el proceso de ejecución? Sí. Digo,
de acuerdo al objetivo, o sea, de esta guía, va enfocada principalmente a mujeres que están en situación de reclusión, ¿no? Para que conozcan cómo es o sea, el proceso que se lleva a cabo para la ejecución de sentencias. Aquí, de alguna forma, también preguntarles si consideran que o sea, ese alcance puede ser mayor, o si únicamente va a ser un instrumento exclusivo de las mujeres que están en situación de reclusión, ¿no? Y no sé, ¿quién más quiere hacer uso de la voz? Sole, perdón que te interrumpa, nada más comentar que ya nos acompaña Mirel García de la Unidad de Salud, para que igual si quiera presentarse en lo que pasamos a la siguiente intervención. Claro que sí, gracias David. Adelante, Mirel. Creo sí, a lo mejor no puede habilitar su micrófono, pero bueno, me iré, como bien decía David, desde la Unidad de Salud de Atención a Personas Trans, que también está con nosotros dentro del grupo de trabajo. Y bueno, me gustaría un poco escucharles, o sea, porque es la primera reunión, ¿no? Tratar de ver, o sea, qué estructura, qué elementos mínimos, o sea, al menos deben contemplar y deben de estar en esta cartilla, en esta guía, o sea, y qué aportaciones, o sea, consideran que, o qué consideraciones creen que debemos de tener para su desarrollo. Adelante, Paulina. Bueno, no sé si haya funcionado así en la emisión pasada, pero considero que debemos de tener un diagnóstico muy general para pues mostrar la situación que se está viviendo en este tema y que nuestra cartilla, lo que se muestre posterior, sea una parte de la solución de la problemática. Entonces, no sé si podamos considerar que tengamos un diagnóstico, no sé si las organizaciones que ya tienen trabajo con esta población puedan apoyar con algunos datos para que esté y pues eso sería para iniciar. Gracias, Paulina. Pues sí, muy pertinente saber si alguna, incluso de las organizaciones aquí presentes, cuenta con algún diagnóstico previo, ¿no? O sea, ya elaborado con independencia de lo que ya se ha abordado en distintas mesas de co-creación previa. Adelante, Ari. Hola, bueno, pues solamente para compartirles que Corpora Libertad, que es una red de organizaciones que trabaja con personas LGBTI privadas de la libertad, recientemente, el 30 de diciembre, de hecho, presentamos un informe sobre la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad. Y este informe incluye todos los derechos. Ahorita les voy a pegar el link en el chat de aquí de Zoom. Y hay una parte, este informe hay una parte que habla sobre el acceso a la justicia. La muestra fue alrededor de 700 personas LGBTI privadas de la libertad distribuidas en estos 4 países. Es una muestra bastante amplia. Y estos datos en algún momento van a estar disponibles para que cualquier persona pueda entrar y sacar los cruces pertinentes de acuerdo a lo que quiera investigar. Cada quien, todavía esta data no está disponible, pero sí está disponible el informe general. Y por otro lado, me gustaría aprovechar y comentar que esta guía, a ver, si bien es cierto, es una guía que responde ante las necesidades de las mujeres cisgénero y transgénero de no conocer sus procesos, me parece que puede ser una guía que pueda servir para cualquier persona privada de libertad, ¿no? Un poco contestando lo que tú mencionabas, Soledad. Y por otro lado, la idea de esta guía es cómo ejemplificar o guiar o hacer más entendible este procedimiento que muchas de las personas LGBTI y sobre todo las mujeres trans y cisgénero desconocen dentro.
Por ejemplo, yo visualizo esta guía como el primer paso es que te presentes ante el juez y esto tiene que suceder en menos de 72 horas, ¿no? Hasta por tiempos marcados. El siguiente paso será el tal paso con un periodo de tantas horas. O sea, a mí me parece que esta guía tendría que ser algo muy puntual, muy ágil, que pudiera facilitar hasta las personas, mujeres privadas de la libertad, puedan estar al pendiente del proceso, de sus propios procesos y puedan identificar en qué momento la ley no les está notificando con tiempo y forma y ellas incurran en no garantizarles el acceso a la justicia. Entonces, pero hay que darles como esta guía. A mí me parece que tiene que ser una guía muy, muy puntual, muy práctica, con tiempos, periodos, facilitarle el entendimiento del proceso a una persona privada de la libertad. Y ahí cierro mi intervención. Sí, por supuesto, o sea, muy, muy pertinente también, o sea, efectivamente tiene que ser una guía que use un lenguaje sencillo, o sea, que extraiga la información pues pertinente, concreta, concisa, y también algo que se puede sumar a lo que acaba de decir Ari, que pueda contener una especie de directorio de organizaciones o incluso de instituciones como la Defensoría Pública, que puedan brindar, o incluso de la Consejería Jurídica o los teléfonos que hayan disponibles, para que ellas se puedan comunicar, ya sea de forma directa o a través de sus familiares, a atender algunas dudas en cuanto a este proceso, ¿no? Que puedan recibir una orientación y que además de conocer cómo es el proceso, que puedan tener un acompañamiento, una orientación o una atención a alguna duda que pueda llegar a surgir. Eso también lo podemos incluir sin duda en la guía. Gracias, Ari, por tu intervención. No sé si hay alguien más que quiera comentar al respecto. Juan Carlos, adelante. Gracias, Soledad. Hasta donde entiendo, este directorio también podría ser práctico para las mujeres que se encuentran en situación de prisión, para ayudarles a reconocerse como víctimas cuando ellas no tengan el conocimiento jurídico necesario sobre sus derechos, y como para darse cuenta de que se está violentando a alguno de ellos. Entonces se me ocurre que de alguna manera práctica, tal vez un poco visual, este índice podría tener un catálogo de los derechos que a partir de estos datos que se comentaban anteriormente suelen ser mayormente violentados, ya sea por las autoridades o por los mismos o las mismas internas con las que conviven. De esta manera, conociendo sus derechos, podríamos ayudarles a reconocerse como víctimas, para entonces sí darle un uso a este directorio que se les está dando. Esto pensando en sus derechos, pero con esta misma lógica, tanto de usar los datos que se tienen para conocer su situación, creo que también podemos hablar en el mismo sentido, no solo de los derechos, sino de las necesidades que tienen y que no son atendidas. Necesidades de todo tipo, ¿no? De salud, de atención psicológica y demás. Igualmente, añadir un directorio que pueda apoyarles para que estas necesidades que pudieran tener fueran atendidas de manera adecuada. Por supuesto, sí, y aquí, o sea, si sirve el dato, en la edición anterior también de la Recio en Apertura, se hizo una caja de herramientas justamente para el fortalecimiento de las mujeres, ¿no? Y contiene una especie de toda información de utilidad para poder recibir orientaciones, luego se las vamos a compartir para que puedan conocer y veamos si eso puede ir, o sea, de alguna forma se puede hacer llegar, o sea, a la población objetivo, incluso también, o sea, para difundir entre quienes la puedan necesitar, o rescatar de ahí qué es lo que puede contribuir o qué es necesario resaltar en esta guía o considerar algún otro, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Adelante, Milton. Gracias, Soledad. Pues mira, con base en algunas de las entrevistas que hemos realizado al interior de centros penitenciarios, justamente dirigidas exclusivamente a mujeres, pues hemos identificado que hay por lo menos 4 temas que son fundamentales, que deben de sí o sí incluirse dentro de un apartado muy general, ¿no? Que son las dudas que las mujeres que viven privadas de la libertad tienen por lo general, que tienen que ver con con sus derechos procesales y su debida defensa,
En ese sentido, sí creemos muy pertinente que pueda haber este apartado sobre las defensorías públicas y sobre los derechos procesales que tienen al estar privadas de la libertad. Otro de los temas muy recurrentes son los derechos sobre acceso a la salud. Es decir, cómo es que a partir de que les es negado este derecho, cómo es que ellas tienen que llevar a cabo un proceso administrativo para poder solicitar a la autoridad correspondiente que este derecho sea garantizado, ¿no? Y cómo es que esta autoridad les va a proporcionar el mecanismo para que ya sea algún medicamento o algún procedimiento quirúrgico pueda ser realizado, ¿no? En tiempo y forma, también para que no se vaya menoscabando este derecho. Por otro lado, pues los derechos económicos civiles que tienen y que conservan aún privadas de la libertad y que tiene que ver con su derecho a que puedan recibir visitas, su derecho en este contexto más reciente, incluso de que puedan votar si es que son mujeres que viven en prisión, bueno, que están en una situación de prisión preventiva, etcétera. Y por último, todo lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos cuando uno de estos o varios derechos les son negados, ¿no? Y entonces es cómo es que tienen que recurrir a las autoridades para llevar a cabo estos procesos, sin la necesidad de que intervenga propiamente un abogado defensor, ¿no? Y es que ellas mismas puedan interponer estos recursos ante la autoridad correspondiente dentro de los centros penitenciarios. Y todo esto podemos, bueno, yo sugeriría que pueda ser también enmarcado en este plan de reinserción social que las autoridades mismas están obligadas a llevar a cabo, ¿no? Y esto también tiene que ver, pues claro, con la participación de las autoridades corresponsables de cada estado, de cada de los sistemas penitenciarios estatales, y cómo es que, bueno, si hay una falta de integración de las mesas intersecretariales para la generación de los planes de reinserción de todas las personas que viven privadas de la libertad. Por ahí hemos trabajado en Baja California y con unos estados que son como los mínimos que han instalado estas mesas, pero sí sería importante subrayar que es una necesidad y es una obligación enmarcada en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, y que estos planes de reinserción social no están para nada generados, ¿no? Y que a partir de eso, en este plan de reinserción social, podríamos identificar todos estos elementos, los que ya mencioné sobre el acceso a la salud, la debida defensa, etcétera, ¿no? Yo creo que este plan de reinserción social podría ser como un buen eje vector para que podamos incluir dentro de todos los derechos que son transversales. Gracias, Milton. Sí, por supuesto. O sea, justo lo que hablabas del derecho a la salud es lo que ya habían mencionado. También dudas, bueno, sobre los derechos procesales, ¿no? Y el debido proceso que se debe seguir es muy importante. Y algo que dijiste que es interesante saber es que sin duda esta guía, o sea, si bien se concibe desde la Ciudad de México y está pensada o sea, de entrada para la población de la Ciudad de México, creo que puede ser un instrumento que sea replicable en otras entidades federativas, ¿no? O sea, no solo en la Ciudad de México están estas necesidades, sino también seguramente pueden haber a través de las distintas redes que tenemos, por ejemplo, con la comisionada, o sea, a través de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, que se pueda socializar, o sea, que puedan adaptarse, o sea, a los contextos, o sea, a las situaciones y a las normativas que aplican y rigen en cada una de las entidades en lo particular, ¿no? Pero bueno, si podemos alcanzar ese objetivo, o sea, ulterior, pues estaría, o sea, fabuloso, ¿no? Aquí no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la voz sobre el tema, no sé, Rogelio, pues, por ejemplo, o Dafne, o sea, adelante, Rogelio. Pues nada, abonando justo a esta parte que menciona Milton, respecto, estoy concuerdo perfectamente también con Juan Carlos Serna, respecto a que tener una visión muy de derechos, ¿no? Los derechos que tienen que ser respetados durante el proceso de ejecución de sentencias, pero abonaría también al proceso que comenta Milton de reinserción social, y entiendo que puede ser, digo, nosotros como sea, trabajamos todo el tiempo justamente por eso, el tema de que la responsabilidad del Estado y de los derechos de las personas no concluye necesariamente cuando las personas terminan el proceso en cárcel, ¿no? Sino que hay una responsabilidad que continúa. Me parece muy relevante, aunque no, en muchos casos corresponde a los procesos de vigilancia en libertad, ¿no?
pero los procesos postpenales también tienen que ver con cuando se concluyen los procesos de privación de la libertad o cuando se concluye la ejecución. Me parece que es importante que sí se conozca, porque una de las grandes desventajas para que las personas accedan a esto es de que no conocen que esto existe, ¿no? Entonces, si bien no necesariamente tiene que ocupar un lugar central, pero sí me parece muy relevante que se conozca y se difunda que ese derecho está ahí y que es una responsabilidad del Estado. Gracias, Rogelio. Sí, efectivamente, entonces, nada más para ir recapitulando, o sea, paso a paso con las intervenciones que tienen. O sea, primero que esta guía, o sea, además de contener la información sobre el proceso de ejecución de sentencias en un formato como muy sencillo de paso, o sea, paso 1, o sea, hay que hacer esto, acude con el juez, cuál es el plazo que tienes para poder acudir, por ejemplo, ¿no? Y luego qué sigue y la temporalidad. Y además, o sea, bueno, que también haya un catálogo de derechos, ¿no? Que incluya tanto desde la perspectiva sobre derechos procesales, derecho al debido proceso, derecho a la salud, ¿no? Y algo que acabas de mencionar también es la cuestión de tienen el derecho a una reinserción social, o sea, desde, o sea, bueno, o sea, con la orientación por parte del Estado. Y en general, o sea, en términos generales, eso es lo que se está abordando hasta el momento, ¿no? Y bueno, pues aquí aprovecho a hacer una pausa. Bienvenido, Juan Salgado. Si quieres presentarte con el grupo de trabajo, él también está con nosotros acompañándonos dentro de la red. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por la demora, tenía una reunión previa y se tardó un poco en terminar. Yo soy Juan Salgado, pues estoy en este proceso de DAI y bueno, pues he trabajado en distintos proyectos en centros penitenciarios. Principalmente, digamos, uno de los más recientes fue el desarrollo de los estándares penitenciarios con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y bueno, pues he colaborado en distintas investigaciones, sobre todo en el sistema penitenciario de Nuevo León. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León de criminología. Gracias, Juan. Y aquí aprovecho a preguntarte, de alguna forma, bueno, pues estamos en la primera ronda de intervenciones de esta mesa y estábamos preguntando a partir de qué, o sea, qué elementos debería contener esta guía que se va a desarrollar en colaborativo, o qué temas deberían de abordar. Si además de lo que recapitulé hace un momento, justo cuando ingresaste, si consideras que, o sea, desde tu perspectiva y tu experiencia, o sea, ¿qué elementos podemos sumar a lo ya dicho por el grupo de trabajo? Sí, me gustó mucho lo que estaba comentando Rogelio Salgado y el resumen que hiciste, Soledad, de los puntos. Creo que el principal objetivo debe ser informar, sobre todo en un lenguaje muy sencillo y muy entendible, cuáles son las funciones de las y los jueces de ejecución y sobre todo, pues, que tengan conocimiento. Creo que una idea central que transmitir en términos de que la máxima autoridad penitenciaria, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la o el juez de ejecución penal. Es decir, que demos esta idea a las personas privadas de la libertad, a las mujeres privadas de la libertad en particular, que es a las que va dirigido esta guía, que si tienen un problema de maltrato, de violación a los derechos humanos, o cualquier asunto relacionado con infraestructura, etcétera, que impacta finalmente el respeto a los derechos humanos, que sepan que la negativa o cualquier tipo de disfuncionalidad en el sistema penitenciario no termina como terminaba antes en una decisión simplemente de una autoridad penitenciaria, sino que hay una figura jurídica que protege, judicial, perdón, que protege todo este proceso y que pueden recurrir a ella y digamos como darles un ABC muy sencillo de cómo hacerlo. Y también creo que otra parte que me tocó ver mucho en distintos centros penitenciarios que visité con UNAPS, pero muy particularmente en Apodaca, en Nuevo León, pues es tener una especie de agenda que venga de abajo hacia arriba para las visitas que hacen las y los jueces de ejecución a los centros penitenciarios.
Estas visitas, las que me ha tocado ver en Apodaca, sobre todo después del cierre de Topo Chico y que se llenó tanto Apodaca con las personas que venían de Topo Chico, es básicamente pues un juez que se para en un auditorio y habla con 700 personas al mismo tiempo. Realmente no tiene esta posibilidad de, digamos, tener este contacto, este acercamiento, y creo que tampoco hay conciencia por parte de la población privada de la libertad de que esto es posible. Es decir, simplemente como es una figura relativamente nueva y que desconocen, pues yo siento que sí ayudaría mucho tener concretamente en la guía pues una especie de descripción muy sencilla de cuáles son los mecanismos para poder acercarse a las y los jueces, cuáles son el tipo de problemas que pueden dirimir, y además, sobre todo, pues que tengan mucha claridad de cómo aprovechar estas visitas, de cómo transformar esta situación, porque lo que vi en Apodaca lo vi de otra manera también en otros centros penitenciarios en el Estado de México, en Bordo, en Tlanepantla, en Barrientos, que también son centros que tienen mucha población, no algo del tamaño de Apodaca, porque Apodaca pues ya era sobrepoblación y este problema que hay de las personas trasladadas de Topo Chico, pero yo creo que sí sigue siendo un problema, con excepción de estos centros muy pequeños donde si llega ahí la o el juez, pues realmente pues no es un problema acercarse porque son muy pocas personas, pero sí deberíamos pensar en estos centros pues con grandes poblaciones y las dificultades que implica tener como este acercamiento, y cómo un instrumento en lenguaje sencillo puede ayudar al acceso a la justicia, básicamente, a que estas personas puedan pues conocer cuáles son las funciones y tener, digamos, pues este acercamiento que les ayude a poder ejercer y garantizar sus derechos. Gracias, Juan. Entonces, sí, o sea, bastante interesante dar a conocer esta especie de ABC, ¿no? Que cuál es derecho, o sea, ante vulneraciones de derechos humanos, o sea, la autoridad judicial que los puede llegar a atender, ¿no? Que conozcan también el mecanismo, pero y qué problemas, ¿no? Son los que pueden, o sea, escalar a esos, o sea, a esas instancias, ¿no? Creo que eso va a clarificar muchísimo y puede ser, o sea, por lo que están planteando aquí en la mesa, por supuesto, pues va a ser una guía como bastante vasta, ¿no? O sea, no se va a quedar como muy corta en cuanto a una pequeña partecita, sino que va a tener como una visión un poco más integral, o sea, de que depende en distintas situaciones les va a poder ayudar. Y bueno, pues seguramente va a ser de mucha utilidad para las personas que están privadas de la libertad. Aquí vemos también que ya José compartió la caja de herramientas que le comentábamos hace un momento, para que la puedan ahí consultar, y también Milton compartió ciertos documentos de metodología, o sea, sobre estudios realizados, y después, Nancy, adelante, aprovechar para continuar con las intervenciones. Muchas gracias, Soledad. Sí, justo lo que mencionaban Milton y Juan me parece muy acertado. Justamente hacer un caminito, una ruta de exigencia de derechos donde expliquemos el ABC de las peticiones administrativas y también de las controversias jurisdiccionales, que ellas sepan que también la Ley Nacional de Ejecución Penal no solamente describe derechos, sino que también nos da mecanismos para exigirlos. Y hablando justamente de controversias, algo que hemos visto mucho en documento, bueno, que es desde el programa de prevención de la tortura, es también en materia de traslados, que es justamente un momento de especial vulnerabilidad para que las personas sean objeto de tortura, ¿no? Y particularmente, pues las mujeres, tortura sexual. Entonces, también nos parece muy importante justamente también desarrollar esta parte de las controversias como una parte, como un mecanismo, ¿no? Para hacer que el juez de ejecución revise esta notificación de traslado. Sí, Y eso sería todo. Sí, no te preocupes, ahí sí, entonces para incorporar también información sobre las controversias, ¿no? Y sensibilizar al menos de
de las consecuencias, o sea, las situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestas de violación, o sea, bueno, más bien de violencia, ¿no? Que puede ser sexual. Entonces, en ese sentido, pues también contemplarla. Adelante, Juan. Sí, precisamente lo que estaba señalando Nancy es a lo que yo me refería con dar claridad de que la autoridad penitenciaria ya no es la última en decidir y que de hecho tiene que haber pues una autorización judicial para un traslado. Y esto en las conferencias nacionales del sistema penitenciario es un tema terrible porque todos los representantes de los sistemas estatales en bloque están a favor de mantener pues ese privilegio que tenían las autoridades penitenciarias para trasladar de acuerdo a como les conviniera y de acuerdo a como entre ellas y ellos acordaran. Entonces, sí es un tema de mucho choque entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo y precisamente yo creo que sí puede empoderar a una persona, a una mujer privada de la libertad, saber que no depende de la voluntad de estas personas administrativas en un centro penitenciario, que hay una instancia judicial y además que hay una serie de criterios también que vienen del mismo 18 constitucional y que están expresados en algunas tesis que son sobre sobre los principios mínimos del traslado, es decir, el mismo texto constitucional refiere a la proximidad que debe haber con el lugar de origen para cuestiones de reinserción y para cuestiones también de facilitar la visita familiar, etcétera. Entonces, creo que si pudiéramos plasmar esto en lenguaje muy sencillo y el tema de los traslados tiene que estar ahí presente porque es además pues uno de los asuntos más dramáticos, ¿no?, que están viviendo actualmente. Sí, muchas gracias, Juan, también por la intervención y la aportación que complementa lo que ya se ha vertido. Quisiera preguntar si alguien más quiere hacer uso de la palabra. De acuerdo, y digo, aquí lo que haríamos ahora, le pediría a David si puede compartir a través del chat de Zoom la liga de Jamboard, o sea, yo la voy a proyectar para que todas estas ideas de alguna forma la podamos plasmar, o sea, las ideas fuerza en esta aplicación, o sea, que después se va a compartir, por supuesto, con todo el grupo de trabajo a través de la minuta, para que queden ahí de alguna forma ya plasmadas estas ideas fuerzas, ¿no? Y que, o sea, pues no se escape ninguna. A ver, si no, aquí aplicación Word. O sea, pueden acceder a través de este link. Ahora procedo a compartir pantalla para que lo puedan ver ustedes en línea, y si les parece bien, o sea, nos tomamos un aproximado de 10 minutos para que puedan vertir las notas que ustedes consideren. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, aquí van a tener una opción de nota adhesiva, le dan clic aquí, o sea, y ya acá van a poder escribir lo que deseen, ¿no? Por ejemplo, contemplar una definición, por decir, de qué es el proceso penal. Y ya con eso le damos guardar y va a aparecer la nota aquí, ¿no? Ya la acomodamos, por ejemplo, acá dentro de los temas que debe considerarse para el desarrollo del documento, y cada uno de ustedes a través del link lo va a poder llevar a cabo a través de como lo acabo de comentar ahorita. Si les parece bien, son 17:24, a las 17:34, pues bueno, ya haríamos el corte para que puedan ir vertiendo sus notas. Si se termina antes, pues también, o sea, lo adelantamos, ¿no? Si necesitan un poquito más de tiempo, por supuesto que lo van a, o sea, lo pueden avisar y lo consideramos sin ningún problema.
es la misma liga, ¿verdad? La que envía Soledad y la que envías David. Sí, 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 es la misma guía, digo, la misma Perfecto. liga. Perdón, gracias. No te preocupes. Ya pasaron las 10 minutos. Quisiera preguntarle si consideramos, o sea, unos 2 minutos más o así está bien, ustedes marquen la pauta en ese sentido.
Vemos que todavía están escribiendo y o si gustan esperamos un minuto más. Creo que ya básicamente ya plasmaron sus ideas fuerzas, ¿no? A modo de ejemplo voy a hacer un zoom para que podamos ver, o sea, por ejemplo, qué temas debe considerar el índice para el desarrollo del documento, por ejemplo, el objetivo de la guía, ¿no? La finalidad que persigue, para identificar si los contenidos los cumplen, ¿no? Luego al público que va dirigida, el diagnóstico de la problemática, contemplar una definición de qué es el proceso penal, usar un lenguaje incluyente de fácil lectura y comprensión. Luego aquí está la parte de los derechos procesales y etapas de ejecución penal. También considerar un ABC de peticiones administrativas y controversias jurisdiccionales, las autoridades a las que se debe recurrir, el directorio de organizaciones que acompañan procesos y mujeres privadas de la libertad. Luego están hablando, o sea, de, por ejemplo, un catálogo de posibles necesidades o inquietudes, de cómo pueden denunciar sin sufrir consecuencias de los agresores, autoridad, compañeros del centro penitenciario, la descripción breve de direcciones electrónicas de las instituciones participantes y qué áreas en qué áreas les podemos apoyar, en fin, o sea, por ejemplo, incluir el catálogo de derechos, como bien se decía, la información sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, sobre los beneficios de deliberación, qué es la etapa de ejecución, cómo se garantiza la protección de la identidad y derechos en caso de denunciar y qué garantías existen y se pondrán a su alcance, el panorama completo del proceso que incluye la atención postpenal, que es justamente lo que hablaban del proceso de reinserción, luego la integración y de los planes para la reinserción social, los derechos de las mujeres privadas de la libertad en la Ley Nacional de perdón, nada más me ayudan ahí. Luego... Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, ahí para no fallarle. Gracias. Y las funciones de las y los jueces de ejecución penal, los problemas que resuelven las y los jueces de ejecución penal, el cómputo de la pena, el índice de las autoridades y funciones,
Y luego también, o sea, por ejemplo, algunas de las ideas fuerzas que atienden a la pregunta de en qué temas pueden contribuir con el desarrollo de documento, con la base normativa y criterios jurisprudenciales sobre la ejecución penal, desarrollar machotes o modelos de comunicación con las y los jueces de ejecución, los formatos para solicitar preliberaciones y amnistía, la información sobre el acompañamiento legal y el proceso, las bases legales y criterios para traslados, las rutas para las peticiones administrativas y controversias, formatos generales para la generación de solicitudes administrativas, una guía para elaborarlas, y bueno, y después también está la sección de cómo podemos difundir, ¿no? Algo que acaban de incorporar también a la pregunta anterior, ¿qué está en juego dentro de esta etapa del proceso? ¿Por qué es relevante? Y en esta etapa, ¿por qué es relevante su participación activa para la atención de sus necesidades y protección de sus derechos, ¿no? Y luego, para atender, por ejemplo, la pregunta de cómo podemos contribuir a la difusión, es tratar de impartir talleres con jueces y personal penitenciario, considerar imprimir las guías para entregarlas en manos a las mujeres privadas de la libertad, luego establecer vinculación con instituciones y organizaciones con contacto directo con las personas privadas de la libertad, luego un video corto o un documental, generar pláticas dirigidas a mujeres privadas de la libertad y familias con la información requerida, manejando un lenguaje simple, inclusivo, y que la persona expositora sea sensible a la población objetivo, talleres de sensibilización a las personas operadoras del sistema penitenciario, donar ejemplares de la guía a las bibliotecas, así como titulares de atención al grupo de mujeres, y por medio de organizaciones que trabajan con personas privadas de la libertad a través de talleres donde revisen de manera conjunta la guía. Voy a dejar de compartir pantalla. Estas son algunas de las ideas fuerzas que vertieron aquí entre todas y todos. Este documento se va a anexar junto con la minuta para que todos lo tengan a la mano, ¿sí? Y aquí, de alguna forma, bueno, pues abriríamos una segunda ronda de conclusiones para poder darles nuevamente el uso de la voz, por si hay algo que quieran complementar, algo que quieran contribuir, o sea, para poder concluir con, o sea, empezar a concluir con el cierre de esta sesión. ¿Quién gusta hacer uso de la voz? De entrada, pues bueno, por parte del equipo, queremos proponerles, digo, como parte de los acuerdos, es una posible fecha para la siguiente reunión, ¿no? Del grupo de trabajo. Uno de los acuerdos, primero sería pues compartir el material que haya para el diagnóstico, que muchos de ustedes ya lo hicieron, ¿no? Como el caso de Ari y de Milton. Luego, otro de los acuerdos puede ser que todas estas ideas fuerza la podamos vertir en un documento en Drive colaborativo, ya empezar a darle estructura para que entre todas y todos podamos revisar y ver cómo o poder, o sea, por parte del equipo de Estado Abierto haríamos el primer saque, compartiríamos con el resto del equipo para que puedan revisar y acomodar esos elementos, ¿no? Para que podamos avanzar en la siguiente reunión ya con cómo va a ser su desarrollo. Y un tercer acuerdo puede ser el de la fecha de la siguiente reunión. Proponemos que pueda ser dentro de 2 miércoles, el miércoles 9 de febrero a la misma hora, ¿no? O si lo desean y les acomoda, si no es a las 4:30, a lo mejor a las 5 también, pues ponerlo a consideración sobre la mesa. Y pues eso sería, bueno, ver si tienen algún comentario, sobre todo con la fecha, o si consideran algún otro acuerdo adicional que se pueda plantear, y aprovechar, bueno, pues para continuar con esta segunda ronda de conclusiones, a darle la voz a Dafne y posteriormente a Carlos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos, perdón, es que tengo problemas con el, ahí está. Hola, buenas tardes, soy Carlos Rodríguez. Digo, soy del grupo de Colibres, estaba escuchando toda la sesión junto con Dafne. Bueno, yo soy abogado penalista, estuve 13 años en reclusión, estudié mi universidad vía clandestina adentro del reclusorio.
Hoy me dedico a la defensa junto con Colibres, a la defensa de personas que vienen saliendo de reclusión. Y entiendo un poco este tema, dado que yo viví en carne propia lo que sucede con respecto a los derechos, al acceso al derecho. Tan solo yo tuve problemas con el derecho a la educación. Y encuentro importante la intervención de Juan Salgado, licenciado Juan Salgado, en el tema de que creo que es necesario que las personas que están en reclusión sepan cuáles son las autoridades que nos están vigilando, o a cuáles autoridades son a las que nosotros tenemos que dirigirnos. En este caso, efectivamente, el juez de ejecución de sanciones, al ser una figura relativamente nueva, es una figura a la cual no acudimos, a la cual no sabemos hasta qué alcances son los que tienen. Y por ahí escuché que decían que dentro de este reglamento o esto que se quiere hacer, se quería implantar ahí una situación, por ejemplo, de la salud, y dado que el juez de ejecución de sanciones también tiene esos alcances, ¿no? Entonces, creo que es importante el que tengamos consciente y que tengamos bien presente la figura del juez de ejecución de sanciones, pero sobre todo creo que tenemos que estar bien conscientes, sin ánimo de ser presuncioso o de causar alguna susceptibilidad, que el derecho no se basa a partir de creencias, de qué es lo que creo o qué es lo que yo pienso que es. Y creo que ante esta situación sí se debe de tener bien específico que el acceso a muchos de estos recursos de defensa que posiblemente podemos tener nosotros como internos es el que pues necesitamos a fuerzas de un abogado, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede hacer algún documento, como ahí lo mencionaban, un machote en el cual yo pueda solicitar algo, eso no quiere decir que por el simple hecho de que yo haga ese documento, al momento de presentarme ante el juez de ejecución de sanciones, en primera me van a decir que tengo que tener un abogado que me defienda, y que si no, pues el Estado me va a poner uno. En el caso de llegar hacia con el juez de ejecución de sanciones. Dos, en el caso, por ejemplo, de las personas que están en reclusión y tienen algún problema ante el consejo técnico que los llevan a castigo, o esta situación de, por ejemplo, de traslados, también es una situación que tiene que llegar al juez de ejecución. Entonces, tenemos que tener en cuenta, bien en consideración esa figura antes de realizar este documento, y hacer hincapié de que muchos de esos derechos que nosotros, por ejemplo, como internos llegamos a tener, digo, al final de cuentas, los únicos dos derechos que se restringen es el derecho al libre tránsito y el derecho de derechos civiles y políticos. Bien, también es cierto que continuamos vigentes con todos y cada uno de los derechos que la Constitución nos protege, ¿no? Entonces, hay situaciones que, por ejemplo, ir a castigo conlleva un juicio, un mini juicio ante una instancia que es el Consejo Interdisciplinario, pero que también se necesita del acompañamiento de un abogado. Entonces, creo que sí sería muy en específico, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Colibres, de que se les pudiera dar ese asesoramiento a las personas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, damos asesoramiento jurídico a las familias de los internos, tanto que, bueno, pues no podemos nosotros entrar o no hemos tenido la posibilidad de tener acceso al interior del reclusorio para dar estas pláticas de orientación hacia con los internos. Entonces, nada más quería puntualizar esa parte, que no se cree este documento a partir de creencias, y que sí se realice a partir de lo que en realidad ya está positivizado, ¿no? De algo que ya está escrito y que tiene una vigencia, porque al final de cuentas no lo podemos cambiar, nos tenemos que basar en lo que ya está especificado, pero
sí llevárselo a las familias o si es posible a los internos para que tengan este acceso o sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Carlos, sí, para tenerlo en cuenta también, o sea, por la experiencia propia que has tenido y desde el trabajo que hacen desde Colibres. Y también quisiera aprovechar a ver si hay alguien más que quiera hacer uso de la voz en esta segunda ronda de conclusiones. De no ser así, le pediría, por ejemplo, a Sol, mi compañera del equipo de Estado Abierto, que pueda dar lectura a lo que es los acuerdos. Para ello me voy a permitir, de alguna forma, proyectar nuevamente la pantalla para que todos puedan ver los acuerdos que se han comentado de alguna manera. Voy a presentar para que estén más amplios. El primer acuerdo sería compartir, como bien decíamos, la información desde las organizaciones de la sociedad civil, que pueda servir como un diagnóstico general que marque la pauta para la guía. También que la guía tenga un catálogo de los derechos que deban garantizarse. Ahí hay aspectos de alguna forma que, o sea, todos van a estar vertidos dentro de la minuta para ser tomado en cuenta, ¿no? A mejor sugerencia de alguna forma que puedan decir, bueno, pues toda la información que pueda estar vertida, que es los derechos que deben garantizarse en prisión, así como los diferentes tipos de trámites, procesos, mecanismos para hacerlo exigibles, todo ello en lenguaje sencillo, que todas las aportaciones comentadas en la mesa y las ideas fuerzas se plasmen en un documento colaborativo para darle una estructura, un orden, y bueno, socializar la minuta y materiales generados a partir de esta sesión de trabajo y la fecha de la siguiente sesión que se propone para el martes 9 de febrero. En torno a estos acuerdos, me gustaría primero saber si alguien tiene algún comentario, alguna adecuación, o sea, que considere pertinente hacer a los mismos para posteriormente proceder a la votación. ¿Alguien tiene algún comentario sobre los acuerdos que pueden ver en pantalla? Yo, Sol. Sí. Mirel, de la Unidad de Salud para Personas Trans. Escuchándoles, creo que también sería importante, no sé si se puede poner en los acuerdos, un apartado que permita también acompañar los procesos del funcionariado. Si bien creo que la guía, el objetivo es que vaya dirigido a las mujeres privadas de la libertad, creo que este otro elemento sería importante para coadyuvar eso, es el proceso del acceso a los derechos. Entonces, igual es una propuesta que puede ir en los acuerdos, que haya un apartado y que eventualmente se pueda trabajar con el funcionariado, como de manera paralela. Sí, claro, lo agregaríamos dentro de los puntos generales del punto 2 de los acuerdos. Si me puede ayudar del equipo David para sumarlo en este momento. Y también, bueno, pues lo que comentaste, Irene, se incluiría también como dentro de la minuta para ampliar un poquito más de la información vertida, ¿no? Entonces, como bien comentamos, desde el equipo de Estado Abierto, vamos a hacer este primer saque, se los vamos a compartir en los siguientes días, no con el envío de la minuta, sino de forma posterior y previo al 9 de febrero, para que en dado caso de que se aprueban y están todos de acuerdo en que esa sea la siguiente fecha, pues ya empezaríamos a delinear, o sea, cómo vamos a trabajar, desarrollar de manera conjunta los contenidos, si hay alguien que ya tiene la posibilidad de aportar algunos elementos y que podamos revisar entre todas, todos y todes esta información. David, ¿podrías confirmarme si ya quedó incorporado lo que comentaban las compañeras recientemente para sumar al punto 2? Sí, queda incorporado en uno de los puntos, nada más que si puedes dejar de compartir la pantalla y volverlo a hacer
para que lo pudiéramos ver. Sí, ok. Ahí va de nuevo. Gracias, David. No se ve, ¿sabes qué? Pediría de favor entonces que los puedas copiar y los puedas poner en el chat de la sesión de Zoom para que también lo tengan a la mano, y lo que sí compartiría ahora es la pantalla para que puedan votar estos acuerdos, que es para los mismos hay que ingresar a www.menti.com y con ellos van a poner lo que es un código que les va a pedir la propia página, que ahora se los vamos a pasar. Voy a compartir la pantalla. Ingresando a menti.com van a poner, les va a pedir un código. El código es el que pueden ver en pantalla, es el 811-2641-8. Entonces, vuelvo a repetir, en este momento ustedes pueden votar a favor, en contra o abstención de los acuerdos, que ya mis compañeros seguramente colocaron en el chat de Zoom para que los tengan también por ese medio. Y repito, el código es 8112-6418 para que en este momento puedan ingresar a la aplicación de Menti y emitir su voto. Si hay alguna de las personas que están en el grupo de trabajo que no pueden ingresar a la aplicación, pueden habilitar el micrófono y dar aviso para que desde el equipo de Estado Abierto les auxiliemos a emitir su voto. ¿Alguien tiene algún problema para poder hacer la votación, para ayudarle a emitir su voto? Creo que ya están todas las votaciones, ¿verdad? Si no hay más votos, nada más compartir tal como se puede apreciar en pantalla. Por unanimidad se votan los acuerdos de la mesa del día de hoy. Estos quedarán asentados en la minuta para que los puedan, puedan tener conocimiento. Hay un voto más. Gracias. Y se mantiene de la misma forma. Dejo de compartir pantalla. Con esto se cierra la votación de los acuerdos. Cualquier comentario que pueda llegar a ver por parte de alguno de los integrantes, o sea, a la minuta que se les envíe, nos los pueden avisar por parte del equipo de Estado Abierto. Y si no hay ningún comentario adicional que quieran realizar, o sea, ¿hay alguien que quiera comentar algo antes de cerrar la sesión? Bueno, entonces siendo las 18 horas del 19 de enero, damos por concluida la primera sesión, la primera mesa de cocreación de la cartilla de ejecución de sentencias. Muchas gracias a todas, todos y todes, y nos vemos el 9 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gracias. 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 Gracias, excelente tarde. Chao.
Gracias, buena tarde. Hasta luego.